Ahí está. Bueno, buenos días a todos los presentes, a todos los integrantes de la sociedad científica. Mi nombre es Joaquín, soy fonoaudiólogo, docente de la carrera desde hace años. Seguramente los más nuevos no me conocen, pero los que ya llevan más años en la sociedad o en la carrera me habrán visto por ahí o habremos compartido en alguna instancia. Así que contento de saludarlos y por la invitación también, ¿no? Para poder compartir un poco de información. Ojalá que la puedan comentar. Es un tema que a mí me parece súper interesante. Lo presenté hace algunos años, pero evidentemente hacía falta una actualización, producto y motivado por esta invitación, hice esa actualización, accedí a la base de datos de Cochrane, que es una base de datos un poco más filtrada, quizás, no sé, pongo un ejemplo, si en PubMed tú puedes encontrar diferentes alcances con estudios de diferentes tipos, aquí vas a encontrar más revisiones de la literatura o información que te permita tomar decisiones clínicas con más evidencia, ¿ya? Ahí le voy a mostrar alguna imagen sobre eso. Ya bueno, actualmente estoy grabando esto desde el Cefam Pucón. Estoy en compañía de Micaela Crisóstomo, interna. Hola, Mica. Ahí está la Mica. Ya. Así que eso, espero que sea interesante para ustedes. Si tienen alguna pregunta, yo les puedo enviar la documentación, les puedo enviar los papers. Y bueno, voy a empezar compartiendo la presentación. Hace tiempo que no ocupo Teams, así que les pido paciencia ahí. ¿Ya? En el título ya pueden visualizar un poco de qué se trata esto, ¿ya? Es un recurso terapéutico que utilizamos para el manejo de pacientes con disfagia, ¿ya? Es sobre el uso de la sonda nasogástrica en personas mayores. Uno siempre visualiza los efectos positivos que pueda tener el uso de la sonda nasogástrica en relación al cumplimiento de los requerimientos nutricionales, a que el usuario se pueda nutrir y se pueda hidratar de manera segura, en relación a la severidad de la disfagia que tiene. Y uno asocia ciertas complicaciones en relación a lo molesto que puede ser, al riesgo de que se retire la sonda. Eh, pero uno generalmente no valora todos los alcances que puede tener o todos los impactos que puede tener la sonda nasogástrica en estas personas, como por ejemplo en población más frágil, como son personas mayores que estén cursando, que tengan algunos factores de riesgo para desencadenar complicaciones como por ejemplo un delirium en el contexto de un paciente hospitalizado, como es el caso de las personas mayores que tienen o que cursan una demencia, ¿no es cierto? O alguna enfermedad neurodegenerativa en general. Entonces traté de hacer una revisión más actualizada, buscando bibliografía, encontré lo más actual del 2021, así que creo que es una información actualizada y con un nivel de evidencia bastante bueno que lo vamos a revisar. Sobre todo los impactos negativos que pueden tener el uso de la sonda nasogástrica y también alguna información un poco concluyente en relación a algunos beneficios que se tienen establecidos, ¿ya? Yo creo que hay diferentes tendientes alrededor del mundo en relación al uso de la sonda nasogástrica, donde en algunos lugares se está usando mucho menos, en esta población en particular, que son personas mayores con demencia, y en otras zonas mucho más, ¿ya? Para eso me gustaría establecer un poco algunos conceptos antes de quizás entrar de lleno a esto, que es hablar, pero muy preciso, tampoco es la idea que esto sea una clase, ¿ya? La idea es presentar algo de investigación, entonces, muy cortito, muy acotado sobre demencia, sobre personas mayores, sobre delirium, que son algunos conceptos importantes que van a aparecer como impacto asociados a estos impactos negativos que puede tener el uso de sonda nasogástrica en esta población en particular, ¿ya? Y para terminar también les voy a presentar un caso clínico. Ya, caso clínico que es el que a mí me hace investigar sobre esta temática por ahí por el 2017. ¿Ya? Esto va a estar relacionado a una población en particular, que son las personas mayores. ¿Por qué? Porque las personas mayores son las que cursan de forma mucho más frecuente y mucho más prevalente al estar hospitalizados con algunas complicaciones propias de la hospitalización o de las patologías de base o del manejo farmacológico que se realiza en ellos, que es el delirio. ¿Ya? Por eso es en esta población en particular. ¿Ya? Un poco la demencia es mucho más probable que una persona mayor con patologías de base, en este caso una demencia, curse o pueda llegar a cursar con un delirium. Entonces ahí viene la complicación donde el delirium a veces pasa solapado o no se identifica como tal. Una persona sin demencia, hospitalizada, puede presentar delirium y una persona con demencia hospitalizada también puede presentar un delirium sobre esta demencia. ¿Ya? Entonces ahí se tiende a confundir como un elemento propio de la demencia, pero es algo que está sobre esta misma patología de base. ¿Ya? Entonces, hablando un poquitito quizás de la demencia y de sus criterios diagnósticos, tenemos que hay un compromiso en las habilidades o las funciones cognitivas del usuario, que esté en test formales tenga un rendimiento de menos 2 desviaciones estándar en las mediciones o en la evaluación que se realice.
que el usuario puede presentar en mayor o menor medida alteraciones conductuales, ¿no es cierto? Alteraciones neuropsicológicas, ¿no es cierto? Que su conducta se ve afectada, que esté irritable, que esté más apático, que esté abúlico, que esté agresivo, y también alteraciones funcionales, o sea que hay un compromiso en sus ABD. Entonces, yo tengo a esta persona mayor con demencia y conozco su basal. Aquí va a ser muy importante para identificar el impacto negativo que pueda tener el uso de la sonda nasogástrica en esta población en particular, tener conocimiento sobre el basal. Y como yo no conozco al paciente desde antes, muy importante lo que me pueda reportar la familia en relación a los niveles previos de funcionalidad, a las características conductuales previas que tiene el usuario, al desempeño cognitivo previo que tiene el usuario antes de la hospitalización, para identificar si puede haber o no algún elemento de delirium que esté empeorando esta situación clínica, ¿ya? Y por otro lado tenemos el delirium, que es una entidad diferente, que en el DSM-4 viene a tomar, por ejemplo, una encefalopatía tóxica, conceptos como síndrome confusional, viene a unarlos bajo este techo que es delirium, que en el DSM-5 se pule o se perfecciona un poco más el diagnóstico, ya agregando otros elementos. Pero en términos generales tenemos que hay una alteración en la capacidad de atención de este usuario a diferentes niveles de atención, y también puede haber una reducción en el nivel de conciencia, de alerta que tiene este sujeto, ¿ya? Esto también es fluctuante. Ahí hay una gran diferencia con otros tipos de trastornos, como por ejemplo las demencias. Aquí tú tienes un inicio súbito, esto parte rápido, es de instauración rápida y es fluctuante. O sea, el usuario puede tener un desempeño X y después puede tener un desempeño Y rápidamente, versus en un elemento mucho más estable o crónico como una demencia, que el usuario va a tener un desempeño X por un periodo de tiempo más bien largo y no va a variar tanto, ¿ya? Esto además afecta también y tiene que comprometer la cognición. Una persona que tiene un delirium va a estar más, va a tener muchos problemas para concentrarse, muchos problemas para atender, va a tender a estar desorientada, va a tener problemas para tener un lenguaje coherente, puede tener más latencia para encontrar palabras, y hay delirium que son más hiperactivos y otros más que son más hipoactivos, ¿ya? Usuarios que están como mucho más apagaditos y usuarios que están mucho más activos o encendidos hacia arriba, ¿ya? Entonces o también mixtos que pueden variar dentro del día. Ya que eso tiene que ver un poco cómo se desencadena la liberación de neurotransmisores en el cerebro, que lo vamos a ver ahí, que es un aspecto fisiológico importante del delirium. Y aquí algo súper importante, chicos, en el delirium. Los de ustedes que han pasado por hospitales, bastante probable que hayan visto usuarios con delirium sin o sabiéndolo, porque es un trastorno muy prevalente en personas mayores. Y aquí hay un aspecto súper importante, que tiene que haber una evidencia o historial de que hay un cambio del basal de esta persona, ya que hubo un cambio abrupto en relación o en comparación a cómo el sujeto estaba antes, ¿ya? Y el delirium tiene muchas causas, ¿ya? Todas estas repercuten en fisiología, en aspectos fisiológicos del funcionamiento del sistema nervioso central, particularmente del cerebro, lo que explica estos cambios conductuales, lo que explica estos cambios cognitivos. El delirium, ¿qué factores pueden favorecer o desencadenar el delirio? Aquí hay un listado grande de alteraciones o trastornos que es común encontrar en personas hospitalizadas. Y cuando estos trastornos afectan a personas mayores, la prevalencia o la facilidad que se desencadena un delirium, que aumenta los días que el usuario está hospitalizado, empeora el pronóstico, dificulta el manejo, empeora la calidad de vida, aumenta, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, la mortalidad en estos grupos, es mucho mayor cuando esto ocurre en personas mayores hospitalizadas. Y un poco para cortito, pero desde el punto de vista fisiológico tenemos que se explica a través de un déficit de la acetilcolina, que es un neurotransmisor activador en términos generales del sistema nervioso central, que permite mi atención, permite que haya aprendizaje, permite procesos de memoria. Entonces, cuando hay déficit de acetilcolina, estos procesos se ven afectados y la persona tiende a estar más hipoactiva. Ya es un delirio donde el usuario responde poco, se conecta poco con su entorno, ya tiene un lenguaje muy escueto, si es que responde o no, versus la otra explicación fisiológica de otro proceso que puede estar ocurriendo, que es que hay un exceso de dopamina, ¿ya? Y que es un activador del sistema nervioso, y disminución de GABA, que es un depresor del sistema nervioso. Entonces, en este caso, el sujeto tiende a tener un delirio más hiperactivo. Son estos usuarios que son agresivos, que son oposicionistas, que tienen mucha inquietud motora, ¿ya? Recordar la dopamina que tiene que ver con la activación motora, ¿ya? Entonces, son sujetos muy inquietos, que tienen temblor, que quieren bajarse del lugar donde están hospitalizados, tienen más riesgos de caída, están, como les decía antes, ¿no es cierto?, mucho más logorreicos, oposicionistas, pueden poner en peligro su salud y también la de su entorno, ¿ya?
Aquí tenemos una pequeñita investigación que nos habla sobre la mortalidad en personas con delirium. Si se fijan, tenemos personas hospitalizadas sin delirium y personas hospitalizadas con delirium, adultos mayores ya hospitalizados, y podemos ver la evolución de la mortalidad a lo largo del periodo de hospitalización, ¿ya? Como la tasa de supervivencia es mucho más alta en las personas sin delirium que en las personas con delirium. O sea, el delirium no solo afecta en relación a la calidad de vida o cómo se ve esta persona cognitivamente, sino que puede tener un impacto incluso en la supervivencia de los usuarios, ¿ya? Aquí una pequeñita tabla para comparar, para que no mezclen todo, quizás les sirve más desde lo clínico, ¿ya? El síndrome confusional, como les decía, bueno, vamos, este es un concepto que hay que cambiar por delirio, ya que es el que viene a acuñar esta nomenclatura como diferente, ¿no es cierto?, que se utilizaba antes. Es de inicio abrupto. En cambio, la demencia es de una progresión más lenta, más pausada y más estable la sintomatología, ¿no? La atención rápidamente se difumina en el delirio. Un paciente que tiene una atención muy defectuosa en sus diferentes niveles, sostenida o selectiva, ¿ya? Entonces, la persona con demencia tiene problemas atencionales, pero esos problemas atencionales son más estables, ¿ya? Son más, no cambian día a día y en general logra prestar atención por algunos periodos. Obviamente va a depender del estadio de la demencia, de todas maneras, ¿ya? La conducta, uno la conoce, el paciente con demencia sabe, ok, si le presento estos estímulos va a reaccionar de esta manera, no le va a gustar, se va a poner irritable, estos estímulos los tolera mejor. En cambio, el paciente con delirium tiende a ser mucho más impredecible porque es mucho más variable la sintomatología conductual, ¿ya? Y los signos físicos van a depender quizás un poco de cómo, quizás un poco el tipo de delirium que yo esté observando, si es más hiperactivo, hipoactivo, pero en términos generales es un paciente que es descrito como tembloroso, con sudoración, problemas para regular la temperatura. En cambio, en la persona con demencia, si bien uno los puede ver quizás con más nivel, con más seborrea, por ejemplo, pero en términos generales no están estos elementos, al menos que el paciente tenga alguna otra comorbilidad, por supuesto. Entonces, frente a todo eso que les he comentado, ¿es recomendable el uso de sonda nasogástrica en un usuario con delirium? Y aquí en términos generales, ¿qué pasa cuando yo instalo una sonda nasogástrica en una persona? En cualquier persona, sea una persona mayor o no. Es molesto, ¿ya? Es incómodo. Dejo de recibir alimentación por vía oral. Tengo este cuerpo extraño, ¿no es cierto?, que ingresa por mi nariz, por mi nasofaringe, orofaringe, recorre mi esófago hasta mi estómago y quizás, dependiendo del alcance que tenga la sonda, puede llegar hasta la primera porción del intestino delgado también, cuando es nasoyeyunal. Entonces, tengo este cuerpo extraño, si estoy desorientado, soy una persona mayor o tengo demencia, me van a contener. Y eso restringe mi movilidad y aumenta mucho más la posibilidad de desencadenar alguna alteración como un delirio, ¿ya? Entonces, bueno, más adelante viene este debate de cuándo usar o no la sonda nasogástrica en relación al costo-beneficio, ¿ya? Entonces, la alimentación en el usuario con demencia es difícil por diferentes motivos, ¿ya? Las personas mayores tienden a tener un apetito diferente, un deseo por comer diferente, a veces disminuido. Las personas a veces nos refieren que no sienten hambre. Entonces, si le incorporamos esto además a un componente de alteración cognitivo-conductual como la demencia, más dificultades va a haber en la alimentación. Puede hacer que el usuario tenga una conducta desafiante además, al no entender, no tener una comprensión cabal de que necesita comer esto para mantenerse saludable o para mantenerse hidratado. Además de que la mayoría de las disfagias cursan con disfagia. La mayoría de las demencias cursan con disfagia. No estoy seguro si eso fue lo que dije, pero me corrijo. La mayoría de las demencias cursan con disfagia. O sea, una persona con Alzheimer, aunque quizás no debute con sintomatología motora, va a cursar probablemente con disfagia. Hay alteración en el control postural, hay agnosia, o sea, hay dificultades para reconocer el alimento que se me está presentando. Hay cambios también en cómo percibo los sabores. Hay diferentes agnosias que impactan el proceso de alimentación y además el usuario se torna dependiente, o sea, en mayor o menor medida necesita ser alimentado. Y eso es un factor muy importante como predictor de la severidad de la disfagia y de las complicaciones que pueden existir. El hecho de que uno tenga que alimentar o que el usuario tenga que ser alimentado versus que él lo haga a su ritmo. Lo que por supuesto aumenta el problema de nutrición, de masa muscular, de infecciones y de mortalidad. Y todo esto de la nutrición, la sarcopenia, las infecciones a su vez también aumentan el riesgo de sufrir delirio, ¿ya? Aquí muy cortito, antes de llegar a la parte que nos interesa, que es esta revisión de Cochrane,
es una tarea que nosotros evaluamos siempre en la disfagia, es el tema del aspecto motor, del aspecto más neuromuscular, pero en estos pacientes con delirium o sin delirium, pero las personas con disfagia en general, y quizás con mayor razón aún los que tienen demencia, siempre tenemos que evaluar, como dice aquí, aspectos de la interacción social, aspectos de déficit perceptuales como auditivos, visuales, las alteraciones cognitivas como la atención, por ejemplo, que pueden impactar en el proceso de alimentación, aspectos psicológicos como el usuario, por ejemplo, que esté deprimido, y eso impacta la alimentación, por supuesto que sí, el ambiente en el que el usuario se está alimentando, sobre todo cuando tiene demencia, y también comida que sea adecuada desde el punto de vista cultural del usuario. Ya, quizás si al usuario le presentamos la comida en cierto formato, o ciertos sabores, o ciertos productos que él nunca ha comido y tiene disfagia y además tiene alteraciones cognitivas, nos va a ir mal. ¿Ya? Y el usuario, y nos va a ir peor, va a tener un peor desempeño que el usuario pudiese tener con alimentos que son adecuados culturalmente para la persona. Son cosas que yo creo que los fonoaudiólogos ahí nos centramos mucho en lo que tiene el puntito rojo, que es la parte motora, pero todos los otros elementos tienen que ir sobre todo en la evaluación de una persona que tiene problemas cognitivos, que tiene demencia, porque va a ser radicalmente diferente el desempeño que pueda llegar a tener si yo valoro todos estos otros elementos. ¿Ya? Entonces, tenemos por fin la revisión de la que les hablaba, ya que es de Cochrane. Seguro que han visto el símbolo, ¿ya? Entonces, como les digo, una base de datos muy, muy buena para encontrar evidencia de mayor nivel y para tomar decisiones clínicas en consecuencia. Entonces, se las recomiendo mucho cuando busquen alguna temática. Vamos a ver qué nos dice esta revisión del 2021 sobre la alimentación enteral, que puede ser por sonda nasogástrica o por gastrostomía, en las personas con demencia. ¿Qué pasa? Bueno, aquí es solamente para mostrarles un poco el diagrama de cómo ellos hicieron la selección de la documentación que incluyeron en este estudio. Si se fijan, partieron con una revisión muy grande en un tiempo acotado, ya de un total de un poquito más de 8.000 documentos científicos, de 8.000 investigaciones finalmente. ¿Ya? Y con los diferentes filtros que fueron aplicando, ellos solamente de estas 8.000 seleccionaron 14 estudios que cumplían los requisitos que ellos que habían establecido. Y de esos, 0 pudieron ser incluidos en un metaanálisis, ¿ya? Porque no fueron capaces de decir una síntesis del punto de vista cuantitativo, no cumplían esos requisitos para hacer un metaanálisis. Sí pudieron hacer una revisión sistemática de esta literatura o de esta información, ¿ya? Con 14 estudios de un total revisado en un principio de 8.000. Entonces, en general, el nivel de evidencia que uno va a encontrar propuesto por las investigaciones que están en Cochrane es bueno, es muy bueno, es claro, está presentado con harta sinceridad, con harta transparencia y con un nivel como del punto de vista metodológico muy estricto. Así que, bueno, ya dejan evidencia de que es una base de datos que gusta harto. Entonces, la primera tabla de resumen que les quiero presentar es la comparación de personas que se alimentan por gastrostomía versus personas que reciben la alimentación por vía oral que tienen demencia severa. Para esto, ¿qué datos importantes tenemos? 2 estudios de los encontrados no encontraron un beneficio en la sobrevida o en el tiempo de vida extra al implementar la alimentación por gastrostomía versus personas con disfagia y con demencia severa que se seguían alimentando por vía oral. 2 estudios no encontraron un beneficio. Y 2 estudios que aplicaron una forma de análisis más exhaustiva que una regresión lineal, tampoco encontraron evidencia de un impacto positivo de la gastrostomía en la sobrevida de los usuarios con demencia. O sea, en este caso, en estos 4 estudios que están acá, mostrándonos, no hubo número de participantes en los 4 estudios, 36.000. No hubo evidencia desde el punto de vista estadística de que el uso de la gastrostomía en estos pacientes mejorara la cantidad de sobrevida o de días, ¿no es cierto?, que la persona continuaron viviendo desde o en un periodo de tiempo determinado. Los de gastrostomía versus los que no tienen gastrostomía. Que es algo que uno indica, pero uno indica gastrostomía o sonda nasogástrica pensando en adquirir este beneficio. Bueno, en esta revisión nos dicen que no es concluyente por lo menos. ¿Ya? Reducción de la mortalidad. 2 estudios reportan una mortalidad con hallazgos mezclados o diferentes, ¿ya? Un estudio reporta que no hay evidencia de diferencia en la mortalidad entre estos 2 grupos, o sea, los con gastrostomía versus los que no tienen gastrostomía, en 180 días
después de la revisión. O sea, 52% de mortalidad versus 50% de mortalidad. No encontraron una diferencia estadística entre los dos grupos, con gastrostomía y sin gastrostomía. Y un estudio reportó una mayor mortalidad en pacientes que recibieron la intervención, o sea, que recibieron la gastrostomía. ¿Ya? En este caso debo ser cauto y decirles que el nivel de certeza lo pueden ver acá al lado, de la evidencia. ¿Ya? ¿Qué tanto pesa esta evidencia? ¿Ya? Aquí dice que el nivel es un poco más bajo. ¿Ya? Y también uno puede encontrar diferentes resultados también, si uno revisa la literatura ya se van a dar cuenta de las propuestas más adelante. Este estudio, en cuanto a las úlceras por presión en las pacientes con gastrostomía, arrojó que las personas que tenían gastrostomía desarrollaron más UPP, más úlceras por presión, más escaras por tener una gastrostomía versus el grupo de pacientes con demencia que no tenían gastrostomía. ¿Ya? Y este es un poco más concluyente, se fijan que el nivel de la evidencia aquí es moderado. Y tiene lógica pensar que quizás movilizaban menos a las personas que tienen una gastrostomía versus las personas que no. Quizás para los cuidadores era más fácil movilizarlo o tenían más confianza en movilizarlo, entonces desarrollaron menos UPP. Importante. Vamos a la segunda tabla, donde ahora comparamos personas con demencia alimentadas por vía oral versus personas con demencia alimentadas por sonda nasogástrica. ¿Ya? Aquí tenemos dos estudios en cuanto a la mortalidad que presentan evidencia un poco mezclada, dice acá, ¿no? O hallazgos un poco mezclados. Un estudio reporta que hay más mortalidad asociada a tener sonda nasogástrica de manera permanente y un estudio reporta que no hay diferencia en la mortalidad entre ambos grupos. O sea, tenemos información diferente aportada por un estudio versus el otro estudio. Aquí el nivel de evidencia es más bajo, ¿ya? Y mejora en el estado nutricional. Un estudio nos muestra que hay una reducción de la albúmina en los niveles de albúmina en las personas con sonda nasogástrica, pero no hubo diferencia significativa en otros parámetros medidos, ¿no es cierto? Como el colesterol, como hematocrito, medidas antropométricas. En este caso, lo de la albúmina se explica, creo yo, por el nivel de hidratación, ¿ya? La albúmina alta nos va a indicar que el usuario probablemente no se está hidratando bien, el usuario de estas características. Entonces, aquí sí un efecto positivo de la sonda fue que aparentemente los niveles de albúmina no están tan concentrados, uno podría hipotetizar que se hidratan mejor. Punto a favor ahí del uso de la sonda. ¿Ya? Y aquí tenemos en la tabla 3 una mezcla entre pacientes que se alimentaban por vía oral versus pacientes que se alimentaban por sonda o gastrostomías, o sea, pacientes que reciben alimentación enteral. ¿Ya? Tiempo de sobrevida. 3 estudios observaron mayor sobrevida en los grupos de intervención. O sea, en este caso, en estos estudios, a diferencia de lo que hemos revisado antes, sí, en los 3 que revisamos acá, hubo mayor sobrevida en las personas que recibieron la intervención, o sea, que recibieron esta vía de alimentación entera. En contraste a un estudio que no encontró una mejora en este aspecto. ¿Ya? O sea, el estudio no fue concluyente. Un estudio en relación a la mortalidad no encontró diferencias significativas entre los grupos de intervención y los grupos control. Y aquí otro estudio encontró una mortalidad aumentada en el grupo control versus el grupo el grupo de alimentación enteral versus el grupo control. O sea, si van viendo, vamos observando que hay información contrapuesta. Vamos hipotetizando también que los beneficios no son absolutos en el uso de la sonda nasogástrica. Que hay información que es poco concluyente, que es un tema de un tema de investigación bastante interesante, quizás para los que no han hecho tesis y tienen la opción quizás de realizar su investigación, por ejemplo, en un centro hospitalario. Creo que sería espectacular, que es un tema bastante interesante y que no todo está dicho al respecto. ¿Ya? Úlceras por presión, lo mismo. Esto tú puedes encontrar que hay más consistencia quizás, en que las personas que usan sonda nasogástrica hay más prevalencia o gastrostomía de úlceras por presión. En cuanto al dolor y al confort, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Y en cuanto a la mejora de aspecto nutricional, hubo un estudio aquí que nos indica que hubo una mejora en varios aspectos, ¿no es cierto?, de hidratación, de electrolitos, en las personas que recibieron intervención. ¿Ya? En ese caso puede ser un poco más concluyente la información. ¿Ya? Voy a avanzar un poquitito, ya estamos cerca de la media hora.
Y ahora volvemos un poco a lo del delirium. Revisamos las úlceras por presión en la sonda nasogástrica, la mortalidad, el tiempo de sobrevida, la calidad de vida, aspectos nutricionales, y ahora nos volvemos al delirium, ¿ya? ¿Qué pasa en las personas que utilizan sonda nasogástrica? Son personas que generalmente en el contexto de las personas con demencia van a tener que utilizar también contención para que no se retiren. Entonces, si tú le sumas a la contención más el uso de sonda nasogástrica, hay una restricción, hay un cuerpo extraño, la persona no va a estar cómoda, y en ese caso, si tú quieres o vienes a revisar la evidencia en qué pasa con el delirium, vas a encontrar que las personas que tienen restricciones físicas, en este caso, por ejemplo, las contenciones, que las personas que han pasado por hospital las han de conocer, las personas que presentan contenciones con un valor de P bastante importante, bastante significativo, presentan en mayor cantidad de delirium, ¿ya? Y las personas que recibieron alimentación por sonda nasogástrica no alcanza a cumplir quizás el valor de P que ellos habían propuesto, que es 0,001, pero tiene un valor de P inferior a 0,05, ¿ya? Pero en este caso también podríamos hipotetizar que quizás estas personas sí tuvieron más delirium, quizás no bajo el parámetro estadístico significativo que ellos buscan, pero las contenciones físicas en este caso sí dio un valor de P bastante importante, y las personas que tienen demencia y que tienen alimentación por sonda nasogástrica tienden también a tener restricciones físicas tipo contención por el riesgo lógico que supedita el uso de sonda, y que se la retiren, por ejemplo, cuando esté el alimento esté el alimento transmitiéndose a través de la sonda por una bomba de infusión continua que es constante. Si la sonda queda mal posicionada, puede empezar a vertir este alimento en la vía aérea. Entonces, el riesgo de retirarse la sonda no solo es que la tengan que volver a instalar, sino que son complicaciones propias también de que el usuario pueda aspirar, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí en esta regresión lineal podemos encontrar de nuevo que eh, perdón, me había saltado la tabla 12 aquí, donde también podemos, o los investigadores concluyen que la contención física y la alimentación por sonda nasogástrica tiene un valor significativo en relación a la caracterización o la relación que hay con las personas que tienen delito. ¿Ya? O sea, las personas con sonda nasogástrica y con restricción tenían estadísticamente, desde el punto de vista estadísticamente significativo, mucho más prevalencia de delirium que las personas que no tenían estas características. ¿Ya? Y bueno, les presento después de esta revisión de Cochrane, que espero que, además del punto de vista científico, para el punto de vista de la decisión clínica, al momento de instalar o de retirar una sonda nasogástrica, les contribuya, ¿no es cierto?, a tener ese juicio clínico y a tomar una decisión quizás lo más próxima o lo más correcta posible. Siempre en equipo, por supuesto. Y eso también un poco lo que trata este caso clínico, una presentación de caso que les quiero hacer muy breve. Pero tenemos una paciente de edad avanzada, tiene una comorbilidad de una demencia, no está muy claro el tipo, pero tenía más déficit cognitivos que motores, ¿ya? Y como otra comorbilidad importante, ella es hipertensa, ¿ya? Ella ingresa a hospitalizarse por una infección del tracto urinario, ¿ya? Y esta infección produce aumento o activación del sistema inmune, ¿no es cierto? Aumento de leucocitos, puede producir fiebre, puede desestabilizar también a la usuaria. Si no está muy consciente, va a tomar menos agua, la va a desestabilizar desde el punto de vista de los electrolitos, puros elementos que favorecen que la persona curse o desencadene un delirio, ¿ya? Entonces la usuaria, si aquí podemos ver, es un delirio más bien, o que tiene características más bien hipoactivas, a ratos somnolienta, y ese no es el basal del usuario. O sea, el usuario es descrita, si bien tiene una demencia, es una persona que se mantiene vigil, responde o sigue instrucciones simples, pero en este caso la usuaria se mantiene hipoactiva todo el tiempo. Entonces podemos ir sospechando que hay un delirio, ¿ya? Entonces, como la usuaria está tan hipoactiva y tan somnolienta, para que pueda cumplir sus requerimientos nutricionales, se le instala una sonda nasogástrica, ya que no está recibiendo alimentación por vía oral por estos bajos niveles de atención o por estos bajos niveles de alerta. ¿Ya? Súper importante el basal. La hija nos cuenta que el usuario mantiene una buena ingesta oral, pero este episodio de líquidos semisólidos y sólidos blandos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poco su evolución clínica en este centro en el que ella se encuentra hospitalizada. ¿Ya? La usuaria en el día 1 se ve obnubilada, o sea, bajo el nivel de conciencia, está usando sonda nasogástrica y también contenciones para que no se retire esta sonda. Ya se ve tan hipoactiva y como está obnubilada, no se hace una alimentación directa por vía oral.
¿ya? Y además se fijan que el usuario no responde a instrucciones simples, no realiza apertura oral. Entonces, en esas condiciones no se hace una evaluación directa, sino que más bien se llega solo hasta una evaluación indirecta. En el día 2, la usuaria está un poco más conectada. Se fijan que aquí hay una baja de indicadores como de infección. ¿Ya? Los leucocitos están más bajos, la usuaria está un poquitito más activa, ha mejorado en términos, por ejemplo, de la fiebre, y con apoyo de los familiares con los que se logra activar más, logra una ingesta de 50 ml aprox de líquido espesado. Y aquí podemos ver que hay un cambio abrupto, ¿no es cierto? Entonces ya podemos hipotetizar o decir con certeza que sobre la demencia del usuario hay un cuadro de delirium. ¿Ya? Y sabemos que las contenciones, según la evidencia que revisamos anteriormente y según el uso de sonda nasogástrica, según la evidencia que revisamos anteriormente, no va a contribuir a que la paciente mejore su estado de alerta o que salga de este cuadro de delirio. Entonces, ¿cómo lo hago ahí para que el usuario mejore su ingesta si tiene delirium, si la misma sonda está impactando o puede estar impactando en el estado de conciencia de esta persona? ¿Y cómo retiro la sonda? Tengo que cumplir ciertos requisitos, ¿cierto? Que el usuario alcance ciertos niveles de ingesta de líquido, de alimentos, a ciertos niveles de ingesta por vía oral. Por sobre el 70% para decir, ok, cumple sus requerimientos nutricionales, retiremos la sonda nasogástrica. O tiene la posibilidad de cumplir sus requerimientos nutricionales, retiremos la sonda nasogástrica. Pero en este caso parece que la sonda puede ser parte del problema en el usuario. Entonces, se indica mantener la sonda ya que no cumple la ingesta, o sea, los requerimientos nutricionales, pero se da la indicación de comenzar la alimentación por vía oral con los familiares, ya no por otro, los familiares tienen la oportunidad de estar con ella, entonces a ellos se les educa a ellos para la alimentación. En este contexto, para este tipo de usuario, es mucho mejor si está la opción, ¿ya? Bueno, esto obviamente es tiempo prepandemia, ¿ya? Y en el día número 6, ya ha avanzado casi una semana, el usuario está más cooperador y conectar con su medio, pero mantiene la sonda nasogástrica y la ingesta se fijan que todavía alcanza solamente un 30%, esto evaluado en equipo con nutricionista, de sus requerimientos nutricionales. Avanzó, pero un poco. Ya, y con esa cantidad en términos de aspectos nutricionales todavía no se indicaría quitar la sonda porque es muy bajo. ¿Ya? Y miren, aún hay episodios donde la usuaria no coopera y no recibe alimento por vía oral. Entonces, esto no es el basal que nos describe la familia. Después completa su plan de tratamiento antibiótico. Está de alta desde el punto de vista médico, o sea, ya no hay infección. La ITU se fue, la infección del tracto urinario se fue. Pero aún no alcanza a cumplir todo su requerimiento nutricional y sigue con sonda, porque sigue aún con el cuadro de delirium. Entonces, ¿qué finalmente qué se decide en equipo? Si bien no han logrado el 70%, se decide que las contenciones y el uso de sonda está contribuyendo a mantener este estado de alerta afectado y por eso el usuario no está cumpliendo sus requerimientos nutricionales y por eso está con estas dificultades para deglutir. Entonces, si bien no ha cumplido estos requisitos, de todas maneras, en nuestro juicio clínico nos indica que hay que retirar la sonda y hay que retirar las contenciones y realizada esta acción, la usuaria se recupera rápidamente, retoma con ayuda de los familiares niveles de conciencia y de desempeño cognitivo previos y logra sin problema volver a la cantidad de alimento que está ingiriendo antes de cursar con esta infección del tracto urinario. O sea, yo por mantener la sonda pensando que no está cumpliendo sus requerimientos nutricionales, estoy favoreciendo que el usuario esté con este nivel de alerta alterado y por ende estoy produciendo la dificultad en la deglución. Entonces, bueno, les presento este caso también para que les sirva como experiencia desde el punto de vista del juicio clínico a futuro. Y en este contexto, para este paciente, ¿qué cosas importantes les puedo resaltar? Fuera quizás de lo más estándar, de esta papilla homogénea, fome, entregada por una persona poco familiar, de una forma poco amigable, son tener en cuenta tratar de llevar esto a ya, pues, invito a tratar de incorporar ciertos elementos que están aquí mencionados. Ya se puede incluir a los familiares, a los gustos primórdios del paciente, presentaciones más choras, utensilios más adecuados para que el paciente también pueda participar del proceso, alimentarlo desde frente. Cosas básicas, pero que pueden tener un impacto en este perfil de paciente súper importante. Ya, dentro de la alimentación, tener también en cuenta aspectos de cómo me voy a aproximar, dónde me voy a ubicar, cómo le voy a hablar, qué longitud van a tener los enunciados, qué le voy a decir durante el proceso, le hablo mucho, le hablo poco para no distraerlo, cómo me doy cuenta si él no está muy comunicado, si le gusta o no le gusta lo que yo le presento, si le agrada. Es algo que también tengo que tener en cuenta en el manejo de este tipo de pacientes con disfagia y con demencia, ya intentando evitar el uso de la sonda nasogástrica.
El acto de comer va mucho más allá de saciar el hambre. Es un acto social, relacional de los mayores con sus seres más próximos y queridos, que les reporta importante satisfacción y bienestar psicoactivo. ¿Ya? Entonces, más que esto suene como una frase cliché de qué bonito incorporar esto en las personas con disfagia, es sumamente, y cobra más allá de la calidad de vida que puede tener, cobra una relevancia clínica súper grande en este perfil de paciente. Eso puede ser la diferencia entre que el paciente se alimente por vía oral o no, de la sobrevida del paciente. ¿Ya? Entonces, ténganlo en cuenta. Y finalmente, algunas recomendaciones, por ejemplo, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en el punto 4 nos recomienda no indicar colocación de sonda nasogástrica ni gastrostomía percutánea en pacientes con demencia en fase avanzada. O sea, intentar evitarlo a toda costa. Esa es la recomendación de esta sociedad. Entiendo que hay casos en los que se deberá hacer, ¿ya? Pero es una práctica que se tiene que intentar evitar en este paciente que está evidentemente ya descontextualizado, desorientado, poco conectado con su entorno. Invadirlo con este cuerpo extraño, con las contenciones, no parece quizás lo más respetuoso con la vida de la persona, pero finalmente es algo que es bueno siempre, quizás cuando un paciente tiene demencia como consejo y es un paciente que nosotros vamos a acompañar en el proceso, en etapas previas, conversar este tipo de cosas, ¿ya? En relación a las decisiones que pueden tener los pacientes. Seguramente gran cantidad de ellos van a referir que quizás no les gustaría, por ejemplo, estar en estas condiciones y que además se les instale una sonda, ¿ya? Pero bueno, aquí está la recomendación de esta sociedad, ¿ya? De geriatría y gerontología. Así que eso es todo en cuanto les puedo compartir hoy día. Si quieren les puedo compartir la revisión sistemática de Cochrane, donde aparecen estos resultados bastante entretenidos e interesantes que se involucran directamente con nuestra práctica clínica y que son súper importantes tener en cuenta en relación a la indicación o no de sonda nasogástrica en este tipo de pacientes y las complicaciones que puede acarrear el uso de sonda y las expectativas que puedo tener también con el uso de sonda, que quizás no son tan auspiciosas en algunos casos. Así que eso, estimados, un abrazo a todos, espero que no haya sido aburrido. ¿Ya? Y comenten el tema ahí con el profesor Enzo. Cualquier cosa quedo atento.